Al finalizar la cumbre del G20 el pasado 2 de abril, el primer ministro británico, Gordon Brown, anunció el surgimiento de lo que llamó un nuevo orden mundial. Sin embargo, la cumbre, que había sido convocada bajo el lema Crecimiento, Estabilidad y Empleo, no modificó en nada el curso de las potencias imperialistas. Su objetivo sigue siendo salvar a los grandes bancos e instituciones financieras, responsables de la crisis mientras destruyen millones de puestos de trabajo. Las declaraciones finales que anunciaban acuerdos históricos no tenían otra finalidad que la de intentar tapar las grandes diferencias entre los dos bloques principales. Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón fueron a buscar nuevos paquetes de estímulo fiscal para apuntalar el sistema financiero. Alemania y Francia, que se oponen a seguir aumentando la deuda estatal, querían mayores regulaciones en el sistema financiero internacional. La declaración final muestra. Al finalizar la cumbre del G20 el pasado 2 de abril, el primer ministro británico, Gordon Brown, anunció el surgimiento de lo que llamó un nuevo orden mundial. Sin embargo, la cumbre, que había sido convocada bajo el lema Crecimiento, Estabilidad y Empleo, no modificó en nada el curso de las potencias imperialistas. Su objetivo sigue siendo salvar a los grandes bancos e instituciones financieras, responsables de la crisis mientras destruyen millones de puestos de trabajo. Las declaraciones finales que anunciaban acuerdos históricos no tenían otra finalidad que la de intentar tapar las grandes diferencias entre los dos bloques principales. Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón fueron a buscar nuevos paquetes de estímulo fiscal para apuntalar el sistema financiero. Alemania y Francia, que se oponen a seguir aumentando la deuda estatal, querían mayores regulaciones en el sistema financiero internacional. La declaración final muestra que ninguno de los bloques pudo imponer sus objetivos y la resolución de la cumbre fue tan general que ambos reclamaron su victoria. Uno de los puntos de acuerdo que buscaban un mayor control sobre los paraísos fiscales no resistió siquiera una semana. El pasado jueves 9, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE, anunció que su lista negra no tenía ni un solo país bajo esa categoría. Por otra parte, las resoluciones sobre una mayor regulación del sistema financiero internacional no tienen ninguna aplicación real en la práctica. Entonces, la principal medida adoptada por el G20 fue la de reforzar las cuentas del Fondo Monetario Internacional con 750.000 millones de dólares. Este organismo, fuertemente cuestionado, vuelve a jugar un papel central sin sufrir un solo cambio. El FMI y el Banco Mundial seguirán bajo control de Estados Unidos y Europa. Veamos cómo se utilizará el dinero asignado al FMI. 250.000 millones de dólares se distribuirán mediante los llamados derechos de giro. Cada socio del fondo recibirá un monto proporcional a sus aportes al organismo, una medida que claramente favorece a las potencias imperialistas. Otros 250.000 millones se usarán para financiar el comercio internacional, que se estima que se contraerá un 9%. Además, el FMI tendrá una línea de créditos flexibles para los llamados países emergentes que tengan buenos antecedentes, una categoría en la que no entrarían países como Argentina luego del default del año 2001. El resto será para rescatar economías quebradas. Las primeras en la fila son las que representan un riesgo para la estabilidad de las grandes potencias imperialistas, como sucede hoy en Europa del Este. Esta región, que en las últimas décadas fue una fuente de mano de obra barata y fabulosos negocios para los capitalistas europeos, es catalogada hoy como una región riesgosa. Países como Letonia, Hungría y Ucrania ya están en programas del Fondo Monetario Internacional y otros como Rumania están próximos a recurrir al FMI. Como en América Latina en los años 90, el FMI está imponiendo a los países de Europa del Este condiciones de ajuste brutales para acceder a sus préstamos. El mecanismo es perverso. Estos países están obligados a ajustar sus cuentas.
mientras economías como las de Estados Unidos y Gran Bretaña aumentan en forma sideral la deuda estatal para rescatar a sus banqueros. En Letonia, el FMI exigió a cambio de su préstamo una rebaja de entre el 10 y el 25% en los salarios de los empleados estatales y una reducción fiscal del 40%, achicando el presupuesto de salud y educación. Esto llevó a una revuelta popular que terminó derribando al gobierno en febrero pasado. Una situación similar están atravesando Hungría y Ucrania. En Ucrania, el gobierno está intentando reducir el déficit público a menos del 3% de su Producto Bruto, como lo exige el FMI. Esto profundizó la crisis política y las movilizaciones que piden la renuncia del gobierno. El último país en agregarse a esta lista es Rumania, al que el FMI ya exigió congelar los sueldos de los trabajadores estatales y las pensiones. El resultado de la cumbre del G20 mostró entonces que los gobiernos imperialistas mantienen lo esencial de las políticas neoliberales, es decir, el salvataje de las finanzas, mientras se multiplican los despidos y millones de personas alrededor del mundo son arrastradas a la pobreza. Los ejecutivos de las empresas rescatadas usan estos fondos públicos para seguir cobrando enormes fortunas en conceptos de premios y bonificaciones. Esta obscenidad capitalista es lo que está alimentando la bronca y el odio contra los ricos, que empieza a verse en algunas secciones en Estados Unidos y en Europa, contra la propaganda de los pseudos progresistas que hablan de una solución pacífica y keynesiana. La realidad demuestra que los capitalistas y sus estados están descargando su crisis sobre la clase obrera y los sectores populares, reciclando las viejas recetas neoliberales. Aunque de forma incipiente y a pequeña escala, vuelven a aparecer métodos radicalizados, tomas de gerente como rehenes y la ocupación de fábricas y talleres. Police officers have been arrested. There's a sudden surge from the crowd. The police pushing back. Las primeras respuestas que empiezan a dar los trabajadores muestran que existe una alternativa a la catástrofe social, que la crisis la paguen los capitalistas, que son quienes la generaron.